Así es, para eso nosotros le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer invitado de la mañana. Él es Sebastián Jaramillo, él es abogado, especialista en leyes y por eso el día de hoy le invitamos a que se quede con nosotros. Hablábamos esta semana de un video que se viralizó donde dos menores de edad son protagonistas, una agrede a otra de una forma que a la sociedad ecuatoriana nos ha dejado perplejos. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera, y esto vamos a ir hablando también con la producción, medio ir pasando el video, porque aunque no lo crean, hay gente todavía que no lo ha visto o que no lo ha querido ver. Queremos decirle a la gente que sí es un video de enorme sensibilidad, pero que ha sido editado también para que no sea tan complejo poder verlo. Y creo que es importante verlo porque así lo vamos a entender bien. Ponerlo en contexto, así ¿no? Vamos a entender bien el contexto y vamos a entender bien todo lo que vamos acá conversando. Entonces, bueno, doctor, primero que nada, gracias por venir. Nuevamente, ahí están ya los videos. Esto es en las afueras de Lichimbía. Ocurrió esto ocurrió el lunes, si no estoy mal, entre el lunes y martes. El día viernes. El día viernes. Mira tú, y se hace viral entonces la siguiente semana. Vemos a menores de edad que tienen un uniforme de colegio. Esto ocurre, como ya lo decíamos, en el Parque Chimbía, en donde se ve de una forma muy violenta cómo se agrede una menor de edad a otra menor de edad, ¿verdad? ¿Qué dice la ley dentro de este contexto? Bueno, buenos días con todos y muchas gracias por la invitación. En este caso, como estamos viendo dentro del video, se puede ver cómo una adolescente le agrede físicamente a otra adolescente. Entonces ya puede ser considerada responsable penalmente. Claro, como se trata... ¿No importa su edad en este caso? A partir de los justo eso iba. A partir de los 12 años ya se puede empezar un proceso penal juvenil. Dentro de los adolescentes. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso penal juvenil como el que acabas de mencionar y un proceso penal normal? Bueno, dentro de esto, en cuestión de tiempos y plazos, pero lo importante es la pena. Dentro de lo que es juvenil son medidas socioeducativas y cuando es penal para adultos se habla como de penas privativas de la libertad. ¿Qué significa socioeducativas? Vamos desmenuzando porque hay un montón de términos que por ahí no entendemos. Necesitamos aclarar. Es decir, cuando se habla de pena, de un castigo penal a un adolescente infractor, no podemos pensar que esté encerrado en un reclusorio de rehabilitación. Justo, ¿O sí? Sí, entiendo que es un poco complicado de entender, pero una medida socioeducativa puede tener varias cosas, como incluso internarles dentro de un centro de menores. ¿Labor social? Psicología y labor social, entre otras cosas. También que no se le acerque a la persona agredida. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la víctima, que imagino detrás y después de todo lo vivido, las personas, sus padres, sus familiares, quizás tuvieran alguna acción legal que tomar. ¿Se puede hacer algún tipo de acción legal? ¿Cuál es el camino? Claro que sí, el camino es muy simple. Y el primer paso es no quedarse callados. Eso es lo más importante. Aun cuando están viendo que su hijo está sufriendo bullying o algún tipo de acoso, lo importante es no quedarse callados. Existen pasos. Primero se tiene que acudir ante el consejo de estudiantes para que se haga el asesoramiento específico dentro de la institución. En el mismo colegio, primero. Primer paso, informar al colegio. Vean, quiero hacerlo yo súper didáctico esto. A ver, viene un día mi hijo, está descachalandrado, le ha pasado alguna cosa. Mi amor, ¿qué te pasó? Bueno, papá, me pasó esto, porque a veces los hijos no lo dicen. Ese es otro tema. Ese es otro tema que hablaremos con los psicólogos. Pero, bueno, entendemos que le pasa algo, le llegó mal en la casa. Yo me ofusco, obviamente. ¿Cuál es el primer paso? Llamo al colegio, vea, señora directora, señor director, mi hijo acaba de llegar así. ¿Con quién hablo? ¿Cómo funciona? Sí, tiene que hablar con el encargado. Existe un consejo dentro de las instituciones que por ley tienen que tener para que haya un acompañamiento y que más o menos observen qué está pasando. Perfecto. Si no ocurre esto, se tiene que... Sí, yo insisto y nada, y no pasa nada, y llega otra vez mal mi hijo. Bueno, voy a tomar, señores de la institución, voy a tomar otras cartas en el asunto. Exactamente. Entonces lo que se realiza es poner la respectiva denuncia dentro del Ministerio de Educación, que tiene que hacer un llamado de atención a la institución, o depende de usted también, de la persona que pone la denuncia respectiva dentro de Fiscalía. Ok, esos son los pasos más o menos. Ok, entonces nosotros entendemos que para poder llegar a un caso como el que hemos visto en redes sociales, seguramente habría una previa de tal vez agresiones verbales y temas por el estilo. Cuando hay agresión verbal, cuando no llegamos todavía a la física, cuando llegamos a la agresión verbal, ¿también se puede hacer este tipo de denuncias? Se puede hacer un tipo de denuncias dentro de la institución porque no cabe dentro de esto
una agresión verbal pasa entre cualquiera, pero lo importante es que no sufra un acoso escolar constante. ¿Cuándo es considerado acoso escolar legalmente? Cuando ya es reiterado, cuando se topan temas más de la personalidad de uno. Ahora, hay un tema, Arthur, el tema de los derechos humanos, el hecho de los derechos de los menores, ¿cuándo sí, cuándo no, cuándo tus derechos van sobre los míos? Bueno, como estamos dentro de la Constitución, tienen un marco especial porque los adolescentes son un grupo de atención prioritario. Entonces se le tiene que, obviamente, tomar la respectiva medida con ellos. A ver, yo lo que quiero es aterrizar todo esto, porque muchas veces lo hablamos desde la casa, dirán, pero a veces no funciona, pero yo hago esto y no ha pasado nada. Y ustedes están diciendo que como que parecería fácil. No es fácil hacer todo esto, no es sencillo. ¿Por qué no es sencillo? Y segundo, ¿cuáles son las trabas más complejas que tú has encontrado el momento de articular algo de esto? Es decir, no hay quien hable, la verdad prefieren mantenerse callados muchos de los testigos. ¿Qué es lo que sucede para que este tipo de cosas sigan pasando? Bueno, obviamente esto es una problemática que conlleva muchos problemas para las familias, para los padres de familia. Total. Pero como había mencionado antes, cuando están ante un indicio de acoso o un indicio de bullying o de agresión, es importante no quedarse callados, empezar a recopilar evidencias, testigos, testimonios, grabaciones. Todo esto sirve de gran ayuda para poder tener un buen caso. En la parte legal, ¿hace falta también quizás una valoración psicológica para que se pueda respaldar mejor las denuncias? Sí, claro que sí. Esto conlleva, dentro de las denuncias se puede presentar valoraciones psicológicas, exámenes médicos legales, las versiones de otras personas que han visto. Sirve para este tipo de casos. Este ejemplo en particular a todos nos ha llamado la atención, pero ¿saben por qué? Porque se hizo viral, porque estas cosas suceden a veces sin que las sepamos. El tema de la viralidad lo puso sobre la mesa y aunque no queramos verlo, bueno, es algo que hay que ponerle mucha atención. Entonces, regresemos a este caso en particular. Lo hemos visto seguramente usted más de una vez. ¿Cuáles pueden ser, en este caso, las penas legales, si se logra hacer todo bien, para la agresora en este caso? ¿Qué debe proceder en este momento? Bueno, se tiene que seguir el proceso correspondiente y tiene, como había mencionado, las medidas socioeducativas. Okay. Si bien está, de lo que tengo entendido, ya se le separó a la persona que agredió, se le separó de la institución para que no se le acerque y no se pueda repetir el dicho acto. Porque también se vela por los derechos de educación que tiene la menor. Sí, entiendo. Entonces, en este caso, serían más medidas socioeducativas. Wow, una cosa sorprendente. Solo lo último, ¿hay posibilidad de reclusión en este caso? Dentro de un centro de menores. De menores, sí. Okay. Nuestros amigos televidentes empiezan ya con sus dudas, con sus inquietudes, y para eso Dianita tiene listo algunos datos. Así que, Dianita, te escuchamos. Claro que sí. Por aquí tenemos mensajes de nuestros televidentes. Nos dicen: buenos días, soy Ana María desde Ambato. Mi hijo fue golpeado por un compañero en la escuela. ¿Qué puedo hacer legalmente? ¿Dónde debo acudir primero? Por favor. Bueno, como lo había mencionado, esto se tiene que primero empezar desde la escuela. Antes que nada, se le tiene que escuchar al menor. ¿Qué pasó? Cuéntame, dame la evidencia, presentarse ante el colegio. Si el colegio no hace nada, se va donde el Ministerio de Educación, y si no es así, vamos donde Fiscalía. Ok. Interesante. En el caso de que, por ejemplo, yo sea madre de alguna persona que haya agredido a otro menor, ¿el peso de la ley siempre va a ir contra el menor o hay una responsabilidad que tienen que responder los padres? La famosa ulterior, ¿no? Sí, en este caso, bueno, no se le debe dejar solo al menor porque algo debe estar pasando, pero los padres son responsables civilmente por este tema. Okay. O sea, si hay una responsabilidad que existe. ¿Y qué pasa con aquellas? Porque vemos en este video, y es muy alarmante, todo en este video es alarmante, pero me llama mucho la atención que hay gente alrededor, tanto menores como también adultos, que no hacen absolutamente nada. En ese caso, ¿hay complicidad? ¿Cabe el término de cómplices? Buena pregunta. Claro que sí, deben ser investigados en este caso, porque, bueno, al no hacer nada para prevenir este acto y solo instigar, hay hasta burlas, se escuchan hasta risas. Y todo este tema son investigados como cómplices. Dentro de nuestro sistema existe la responsabilidad compartida. Es muy duro escuchar el audio. ¿Escuchaste a tú lo que dice? Un poco, y la verdad es que triste, es muy fuerte. Es triste. A ver, tengo yo también que entender lo siguiente. ¿En qué momento esto puede entrar en una agresión o un bullying de estos, digamos, pongámosle entre comillas, normales,
todos alguna vez sufrimos un poco de bullying en el colegio, todos fuimos además protagonistas de hacerlo alguna vez en el colegio, pero nunca hasta esos niveles. ¿Hasta dónde o en qué momento empieza a ser considerado tan peligroso como para hacer una denuncia penal? Bueno, esta es una gran problemática dentro del país porque este tema de que todos hemos sufrido bullying no debe ser normalizado. No debe ser normalizado. Al momento en el que uno está siendo vulnerado en cómo es uno mismo, en su personalidad, en su bien jurídico de cualquiera, tiene que ya poner la respectiva llamado de atención. Siempre, porque, por cualquier cosa. Porque lo importante es que los casos que hemos visto dentro de todo el Ecuador se empieza porque se normalizan este tipo de actitudes. Este tipo de actos deben ser ya mitigados desde raíz. Cuando esto ocurre en el Parque Chimbía, fuera de una institución, cuando algo así ocurre dentro de una institución, ¿cabe algún tipo de denuncia, algún tipo de penalidad para la institución como tal? Si es que por A o B circunstancia hay quizás ya ese registro de que lo hablé, lo dije y no pasó absolutamente nada. Existe una responsabilidad por la omisión. Dentro de los profesores están el deber de cuidado de los adolescentes dentro de las instituciones educativas. Este último mensaje es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque las instituciones educativas tienen que estar al tanto. Es decir, esto seguro no pasó allá afuera. Afuera no se pelearon por un helado, ¿no? Afuera no se pelearon por un helado, afuera no se pelearon por alguna cosa. Esto ya venía con algún problema. Exacto. Tenemos una pregunta más que nos hacen desde arriba. ¿Y el colegio en este caso, porque están con uniforme, porque están allá afuera, la institución educativa tiene algún tipo de responsabilidad? Bueno, en esto se tendría que investigar por parte del Ministerio de Educación, pero sí tendría cierto. En principio sí. Ok. ¿Cuál sería la conclusión final para nuestros amigos televidentes que quizás están revisando esta información? Quizás hay muchas personas que serán víctimas de agresoras y demás. ¿Cuál sería el mensaje final? Bueno, este es un gran llamado de atención hacia toda la ciudadanía porque se está normalizando este tipo de violencia y esto se empieza desde casa. Realmente esta es la triste realidad. Entonces, como país podemos generar este cambio. Todos tenemos un rol en esta sociedad, desde los padres, desde los educadores, hasta desde las personas que estamos viendo como televidentes que comparten esto. No es la intención viralizarlo, sino poner la respectiva denuncia. Saben que en este caso a todos nos duele verlo, me parece que realmente triste. Yo tengo una última pregunta, doctor. En este caso, ¿sí hay cárcel entonces para el menor de edad? No, no hay cárcel. No hay cárcel como le entendemos. Se le puede hacer una sanción. Hay centros exactamente. Para menores de edad, que si queremos entenderlo bien, sí van a estar encerrados durante un tiempo hasta que el juez, lo diga, pero por supuesto no en una cárcel como a veces lo tenemos pensado. Eso es importante, hemos hablado un poco de lo que pasa legalmente, pero todos tenemos muchas preguntas de qué pasa en la casa, qué pasa psicológicamente, por qué no está sucediendo después. Lo hablaremos. Muchísimas gracias, Sebastián Jaramillo, el día de hoy. Quédese con nosotros, regresamos después de la pausa.